partir de este momento en Madero FM, los invitamos a sintonizar Perspectivas, junto a Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente aquí en nuestro programa Perspectivas, que realizamos semana a semana con nuestro distinguido amigo y colega Guillermo Holzman, a quien le agradecemos la gentileza que tiene siempre con su escasísimo tiempo de venir a acompañarnos y a venir a conversar y analizar temas de interés nacional e internacional. ¿Cómo estás, Guillermo? Gusto saludarte. Percival, un agrado como siempre, ya en este día final de enero, ya digamos principio de febrero, pero ya de lleno en el año 2019, y a ustedes que nos tienen a bien seguirnos y digamos y tener opinión respecto a lo que nosotros decimos, de tal forma que usted tenga una mejor opinión respecto a todos los temas políticos, nacionales e internacionales. Muy bien. Hoy día se nos acaba el mes de enero, ya se va a cumplir, un año de mandato del presidente Piñera. Así es. Hay nuevas realidades y nuevas conformaciones de fuerza en el Congreso. El término del binominal y el inicio del sistema proporcional marcó una pauta importante para la elección de los congresistas que hoy día legislan para el país, para todos. Y también Piñera, a través de lo que ha podido generar, o cuál ha sido la expectativa que generó en su llegada al gobierno, con un montón de leyes que no han tenido el curso que esto correspondía, pero además, sobre todo, porque tiene un parlamento adverso. Así es. Entonces, ¿cómo miramos este año de gestión? Porque hasta incluso están amenazados algunos acuerdos que desde la misma oposición se tomó para mantener a un militante de la democracia cristiana como presidente de la Cámara de Diputados contra de marzo. Entonces, hay ahí ciertos resquemores, ciertas fricciones que démosle una vuelta a eso para ver cómo revisamos el panorama político interno de nuestro país. Yo creo que, como en todas las cosas, hay distintas posibilidades de poder aproximarse a una, no sé si evaluación, pero por lo menos como ver el estado de situación en la cual se encuentra la política nacional. Y quizás lo primero que uno podría empezar es que para evaluar un gobierno lo que uno hace muchas veces es establecer la coherencia que hay o la relación que hay entre el programa de gobierno ofertado y votado por la ciudadanía con lo que efectivamente se ha llevado a la práctica o se ha implementado, ¿ya? Con lo que se puede llevar a la práctica. Exactamente. ¿Sí? Entonces, claro, y ahí, digamos, el segundo elemento que uno considera, algo que tú mencionabas, es el hecho de saber que el presidente Piñera y la coalición Chile Vamos no tiene mayoría en el Congreso y por lo tanto está obligado a generar una negociación. Si uno toma esos dos elementos como central y cada uno de ustedes podrá tener su opinión a ese respecto, podríamos agregar algunas cosas más que han ido pasando. El programa de gobierno, que tiene que ver con modernizaciones, cambios importantes que fueron incluso ordenados en su minuto en la cuenta pública, que recordemos que el año 2018 fue en el mes de junio, y donde el presidente se compromete a una serie de cosas. En definitiva, no todas esas cosas se han podido llevar a la práctica, tanto porque no han sido presentadas, o los que han sido presentadas no han avanzado porque no se logran los acuerdos políticos necesarios en un Congreso que, como ya decimos, hay mayoría de la oposición, pero donde además la oposición está fragmentada, les cuesta llegar a acuerdos, por lo tanto la negociación se hace cada vez más difícil. La bisagra durante todo este periodo legislativo ha sido la democracia cristiana en muchos sentidos o en muchos proyectos, sí, desde Aula Segura, pasando por otras legislaciones, migraciones, por ejemplo. Entonces tenemos que la democracia cristiana ha sido bisagra, y una bisagra que se ha oxidado un poco, pareciera ser, con lo que sucede ya en el mes de enero, con la negativa de Frente Amplio de ir a apoyar la designación del diputado Silver como presidente de la Cámara de Diputados, decisión que finalmente ha quedado para el mes de marzo, en términos concretos. Entonces, yo diría, hay un primer tema en términos de que la agenda legislativa del gobierno no ha podido avanzar en forma sustantiva en virtud de no haber logrado los acuerdos políticos, como también por no haber presentado oportunamente los proyectos y haber llevado adelante procesos de negociación que
han sido bastante lentos por lo difícil que justamente son. Yo creo que ahí hay una primera fotografía de lo que tenemos. Lo segundo tiene que ver con lo que no está en el programa, obviamente del gobierno, ni la planificación de ningún partido político, que parte por los temas de corrupción en las Fuerzas Armadas, por el tema de corrupción en Carabineros. Se suma ya a final del año 2018 el caso Catrillanca, es decir, pensemos solamente que durante el año 2018 y hasta enero, 50 altos mandos de Carabineros han tenido que ser llamados a retiros o han sido llamados a retiros. Claro. Entonces, estamos hablando de una situación de crisis que lleva al gobierno a impulsar una reforma sustantiva desde el punto de vista de seguridad que implica a Carabineros, la PDI y también a la Agencia Nacional de Inteligencia, entre otras cosas, donde se han hecho reuniones, pero donde hay un proyecto presentado que ha ido avanzando lentamente en el Congreso y que se va a ir acumulando a las otras reformas tan importantes como la tributaria, como la laboral. Bueno, y entre las cosas que no estaban pensadas tampoco está el tema de los puertos, está el tema de la ley de Jibia. Claro. O sea, digamos, la Jibia estaría, la verdad, muy orgullosa de saber que tiene leyes en algunos países, pero tiene que ver con el tema de la ley de pesca. Claro. Y la conflictividad empieza a hacerse cada vez más permanente dentro del gobierno y con... bueno, en todo esto no se nos olvide, todo lo que fue la crisis medioambiental provocada en Quintero Puchuncaví. Así es. La crisis de la iglesia. La crisis de la iglesia, o sea... y todos temas que ha tenido que hacerse cargo el gobierno. Y eso ha tenido consecuencias. Yo creo que la primera consecuencia que queda como expresada en los últimos meses es que finalmente el presidente Piñera es el que está conduciendo el país, es el vocero de sus iniciativas, y es en consecuencia también el que explica y responde y se transforma en el protagonista, opacando, sin lugar a dudas, a sus ministros sectoriales. Claro. Porque finalmente los dardos van a él y él está respondiendo a eso. Y eso lo deja como figura principal. El tercer elemento, diría para decirlo así, son las encuestas. Claro. A veces desprestigiadas. Exactamente, que mucha gente critica, pero en la medida que las conocemos semana a semana, van dando el termómetro de cómo ve la opinión pública. Y se suman nuevas encuestas, como aquella de seguimiento en las redes sociales, una encuesta que saca un observatorio de la Universidad Central, que va dando cuenta cuáles son las palabras, cuáles son los elementos más relevantes que van marcando la agenda política y el debate político a través de redes sociales. Redes sociales estamos hablando de Twitter básicamente, Facebook y Instagram, que son las tres fuentes más relevantes. Perfecto. Entonces, yo diría, y en la encuesta, si bien es cierto el presidente ha tenido un mejor desempeño que otros mandatarios, básicamente Bachelet, e incluso que el mismo antes, se ha mantenido entre el 35, 40% y mucho más cercano al 40%, para no ser injusto con ello, pero no logra, superar el 50% de aprobación, y sin embargo la desaprobación ha ido aumentando. ¿Ya? Y eso genera escozor en los círculos comunicacionales del gobierno, también políticos, respecto a todo el esfuerzo que se está haciendo. Y entre medio, yo diría, están los temas de Venezuela, que en el programa anterior lo discutimos, sí. Están los temas asociados a la Haya, en fin, el domingo pasado, recordemos, tuvieron las primarias en Bolivia, sí. Donde Evo Morales nuevamente va intentando instalarse con un nuevo periodo, un tercer periodo, sí. Y que su principal competidor va a ser Carlos Mesa, que incluso lleva la delantera en la encuesta. Pero es un paréntesis, regional. Y es ahí donde yo diría que el balance que uno puede hacer ahora en mes de enero de la actividad gubernamental, yo creo que está en la media o sobre la media, levemente sobre la media. Sí. No es negativo, pero no se ven resultados todavía. Y yo creo que eso puede ser la espada de Damocles del gobierno del año 2019. Es decir, no está mal como se ha movido en 2018. Exacto. Podría haberlo hecho mejor. Claramente siempre puede ser mejor, pero... Terminó con algunas cifras económicas bastante interesantes. Sí, o sea, en términos económicos, yo diría que ha logrado tomar el control de la economía. Sí. Hay un freno del gasto del Estado, que ha sido positivo, ha aumentado el consumo. Las cifras en términos de inflación se mantienen dentro del proyectado, incluso más bajo de lo proyectado. Las inversiones han aumentado, pero no inversión directa para la generación de nuevos empleos, sino que más bien en reposición de muchas cosas, y el empleo está recién
empezando a tomar un mejor brío con las inversiones asociadas a la minería. Entonces, seguimos con una lógica muy orientada hacia la economía extractiva, ya, digamos, y no a la generación de plataformas industriales. Y hay todo un nudo gordiano, porque por una parte el gobierno está haciendo un muy intenso impulso a las pymes, pero sé que pymes sin tecnología o sin procesos industriales va a ser un tanto más difícil. Entonces, hay ahí todo un nudo gordiano, cómo un país puede desembrollar todo eso y darle una solidez y consistencia en el tiempo. La influencia que también ha tenido en esto, no olvidemos también el tema que ocupó páginas y sobre todo la preocupación y más bien la sospecha de cómo se está tratando el tema del litio. ¿Te acuerdas que se hizo una cuestión muy importante y que hubo grandes, digamos, corrientes dentro del Congreso aconsejando uno o en otro sentido, digamos? Sí. A mí, si me permite, yo le saco el sombrero a los chinos particularmente. Sin duda. A la República Popular China, una China que es comunista, como vuelvo a insistirlo nuevamente, y que vive el capitalismo. China, cuando adquiere el tema del litio, yo creo que tiene exactamente la misma lógica en su estrategia que cuando decidió suscribir su primer acuerdo de libre comercio con Chile. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué China se involucra en el litio? Porque para mí, esta es mi hipótesis, creo no está muy alejado de la realidad, porque de esta manera China demuestra de que tiene propiedad privada y Chile acepta que la contraparte china es de propiedad privada. Es decir, el gran problema de China era poder tener inversiones en economías neoliberales completas como la chilena, y donde no se acepta otro actor que no sea una empresa privada. La empresa privada en China, digamos, funciona como una suerte de comodato. Claro. O sea, es el gobierno central el que te entrega una propiedad. La cosa es que China logra acreditar ante el Tribunal de Libre Competencia acá, el Tribunal Económico, digamos, como dos instancias que corresponden. Fondo Nacional Económico. Exactamente, que es empresa privada. Y Chile aceptó eso, más allá de la discusión que se da en el Congreso respecto a un recurso estratégico, etcétera. Exacto. Finalmente, el gran ganador de todo esto fue China, porque con las patentes que Chile le dio, de que Chile reconoce que China posee empresa privada, China va a recorrer el mundo y los varios países de América Latina, o sea, como con empresas de China que van a figurar como empresas privadas, y que es, yo diría, no es así, no es verdad, porque las empresas privadas chilenas, como las de muchos otros países, son de personas de carne y hueso, claro, que son, digamos, y que corren todos los riesgos. Acá la empresa privada china es más bien una cosa, un constructo, como diría más de algún académico, teórico, que no tiene una validez en la práctica. Pero eso es un tema que a mí me parece, digamos, complicado para el resto del mundo. Es un brazo político instrumentalizado por el Comité Central del Partido Comunista Chino, que presta los recursos para poder quedarse con las materias primas que le interesan para mantener su posición de privilegio en la construcción de pilas de litio. Claro, es que lo sé que el litio no solamente está asociado a las pilas, está todo lo que es la cuarta revolución industrial como conductor, como fuente de energía, claro, como parte de todos los nuevos desarrollos tecnológicos asociados a todas la inventiva como que hay de los nuevos productos que van a empezar a cambiar, van a empezar la aleación, en fin, hay tanta cosa asociada a la cuarta revolución industrial que nosotros aquí no tenemos idea. Nosotros ni como gobierno, ni como parlamento, pudimos darle consistencia o un paralelo a esto. Yo creo que también es una crítica sana hacia nuestro congresista, que aparentemente vinculando todo esto a negocios entre privados no se quisieron meter, pero nosotros nos quedamos, es una posibilidad cierta de generar nuestras propias baterías o tener algo que orientara a que teníamos un litio propio y que podíamos hacer con eso desarrollo industrial. Yo creo que al gobierno, que yo creo que tiene que haber estado, creo que tienen que haberle dicho algo así como que mira que estamos comprando tanto cobre, que sostiene más bien tu política, no nos venga a decir con el litio, una cosa así. Y lo que pasa es que yo diría que el tema tiene más cuando se firmó el acuerdo de libre comercio con China, hay quienes argumentaban, y no eran pocos, de que China quería firmar un acuerdo de libre comercio
porque quería tener acceso al cobre. Entonces yo en la época decía, yo creo que la verdad que China, con el volumen de demanda que tiene, no requiere firmar un acuerdo de libre comercio para comprar cobre. Basta decir quiero cobre. quiero cobre y la cantidad que demanda de tal magnitud, claro, que mantiene funcionando las minas nuestras por 2 o 3 años sin ningún problema, claro, digamos, y vendiéndole toda la producción solamente a China. Entonces, claro, por lo tanto, en esas condiciones, y esto es principio básico de economía, si la demanda supera por mucho la oferta, el que demanda pone el precio. Claro. Tiene la libertad de fijar el precio. Entonces, por lo tanto, no requiere firmar un tratado de comercio ni cosa parecida. ¿Qué cosa quería realmente China en aquella oportunidad? Que la negociación con Chile por un tratado de comercio fuera exactamente igual a la que hizo Chile con Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque en ese minuto China empezaba tenía que ir a negociar a la Organización Mundial de Comercio y tenía que enfrentarse ahí con Estados Unidos y quería aprender cómo negociaban los occidentales en esas lides. Y Chile le enseñó todo. Ya todo lo que sabía. ¿Ya? Entonces, y China con eso después ya empieza a negociar, tanto así que la guerra comercial que hay entre Trump y China se están negociando bajo esos parámetros que Chile le enseñó y que obviamente China lo aprendió y ha mejorado. Y ahora China ha aprendido de que el modelo neoliberal, si quiere llegar a Europa, recordemos que China está en la estrategia de ruta a la seda, si quiere llegar a Europa, tiene que ir bajo los esquemas económicos, comerciales y financieros de Occidente. Y eso significa propiedad privada, que eso son los ejes de la Unión Europea. Y por lo tanto, con Chile pasó todas las etapas para lograr finalmente probar de que la empresa que compró las acciones de Sokimich, y después de la empresa canadiense, Tianqi, es una empresa privada, hecha y derecha, y por lo tanto reconocida como tal frente al derecho internacional, al derecho comercial internacional, o al derecho internacional, digamos, en términos genéricos. Eso, fíjate que no se dijo mucho, pero dentro del contexto de la acción del gobierno, de dirección de la élite política que tenía que caucionar estos intereses chilenos, no se vio muy fuerte. Como también, Guillermo, el tema en cómo se comportó en general, hablábamos recién de las oposiciones que tiene el gobierno, y para volver a ese carril, a tu juicio, las oposiciones, digamos, la ex nueva mayoría del Frente Amplio, ¿cumplieron tus expectativas o cumplieron las expectativas que tenían respecto a hacer más bien una oposición más dura con el gobierno? No, yo creo que no cumplió la expectativa. Yo creo que la oposición no ha cumplido con la labor natural de una oposición de generar un debate y una contrapropuesta que esté en el hemiciclo, en el Congreso específicamente. Y la oposición quedó tan devastada e impresionante después de la derrota frente a Piñera, que en final no logran ponerse de acuerdo al interior de cada partido y por lo tanto tampoco entre partidos. El tema de la democracia cristiana complica todavía más ese panorama. Un partido comunista que ha ido guardando permanente silencio porque no tiene dónde tomarse mucho, entonces es como un crítico social más que un partido político. Entonces yo diría, ahí hay una serie de elementos que son complicados, no sé si complicados, pero hacen compleja la situación. El hecho de que sea compleja, por si acaso, no es que sea inentendible, sino que hay que saber cómo tomarla para entenderla. Ahora, pero y yo creo que ahí hay un tema que la oposición finalmente optó por algo que no tenía pensado, que estaba pensado en otras circunstancias, pero que finalmente le ha dado buen resultado. Es lo que yo llamaría una opinión sofisticada. Es decir, le empieza a hacer oposición al gobierno, aprovechando los errores del gobierno incluso, a través de las instituciones. Entonces, el gobierno quiere nombrar gente, recordemos que uno de los temas fue la instalación del gobierno, quiere nombrar gente, pero tiene que despedir a los que el gobierno llama operadores políticos, o personas honorarios, o que fueron contratadas en la anterior administración. Que querían atornillarse. Claro, y todas esas personas fueron a la Contraloría, fueron a la Corte Suprema. Entonces, la oposición sofisticada se trata de cómo usar la institucionalidad existente para obstaculizar la gestión de gobierno. Y lo lograron. Entonces, digamos, Contraloría se demoró 2 meses, 3 meses, la Corte Suprema lo mismo, incluso más tiempo, a tal punto que recién, ahora en diciembre, y la otra corte va a ser en marzo, recién mucha gente que se le acaba el contrato
va a tener que irse porque no los pudieron despedir antes, o desvincular antes, como se dice. Claro, ¿Ya? exacto. Entonces, el gobierno quedó con la complejidad de cómo se instalaba si no podía llenar los cargos y no tenía plata para pagarle a la gente que llegaba. Exacto. Yo creo que eso es un tema. Entonces, aparece acá esta cosa de oposición sofisticada, que finalmente actúa con presentación a la Contraloría General de la República, actúa con presentación a la Fiscalía, actúa con presentaciones a la Corte Suprema, y además se da todo el tema. Hay un fiscal nacional acusado constitucionalmente, qué sé yo, el contralor, como se va en una pelea con la subcontralora, que finalmente termina pierde. Doricle Pérez. Exactamente, que finalmente pierde. Claro. Los 3 ministros de la Corte Suprema son acusados ante el Congreso. Sí. Entonces, eso es lo que yo llamo oposición sofisticada. Y la cantidad de tiempo que el gobierno tiene que dedicar a controlar eso, finalmente, claro, lo hace perder agenda, lo hace perder control de la agenda y control del debate también. Pero eso significó a tu juicio, ¿no?, que en este caso, que está en particular, digamos, de la mirada hacia las oposiciones, hayan ganado algún tipo de terreno político? Yo creo que no. Yo creo que en este año tanto el gobierno como la oposición han perdido espacio electoral y espacio político en la sociedad. No obstante, la intensidad de opiniones en las redes sociales que tú puedes encontrar, no obstante, qué sé yo, las ganas de que pasen cosas o que haya una cierta madurez en la gestión política, tanto de oposición como de gobierno, yo creo que no. Yo creo que han ido perdiendo. De hecho, el gobierno, yo veo que el gobierno se alejó de la propia coalición de Chile Vamos, que lo cual permite, o sea, el gobierno al tomar dice, ya, somos gobierno y ustedes Chile Vamos son los que me apoyan, pero no somos uno, claro, somos dos. Claro. Por lo tanto, yo converso con Chile Vamos, bueno, esa situación permite que emerja, y además por consideraciones regionales y mundiales, emerja la figura de José Antonio Kast. Que esperemos que se esté recuperando bien de la operación al ojo que le hicieron hace un par de semanas. Pero aparece José Antonio Kast, con ese aire nacionalista, populista, que se instala en la encuesta ya como un elemento presidencial. ¿Para qué decir de que aparezca Michelle Bachelet como presidencial? Es decir, es lo más notable y lo más preocupante de que finalmente no tengamos más líderes políticos reconocidos por la ciudadanía. O sea, algo pasa acá. Entonces, yo te diría y lo otro, yo creo que otro elemento que se suma y que creo que hacemos parte todo de eso, la necesidad de mayor transparencia. O sea, el no a la corrupción, digamos, y mayor transparencia. Y eso creo que son temas que quedan ahí latentes y que están en el ideario o el inconsciente colectivo de la ciudadanía no ideológica. Que quiere resultados. Yo te insisto, uno del debe del gobierno son resultados. Ahora, obviamente, no tiene mucho tiempo de maniobra, espacio de maniobra para esperar más tiempo. La gente, en general, digamos, las expectativas que se había hecho del gobierno de Piñera eran bastante mayores de las que están hoy haciendo. A pesar de todo que los indicadores son bastante favorables. Pero también, en este accionar del gobierno, tiene una parte importante los partidos del gobierno. La Renovación Nacional, el Evópolis, la UDI, el PRI, etcétera. Bueno, donde coinciden o qué tipo de respaldo, esperaba el gobierno, y a tu juicio, ese caso, el respaldo que ha tenido el gobierno de su propia coalición ha sido el razonable. A ver, yo creo que los partidos de Chile Vamos han sido, yo diría, coherentes. Si lo pongo a escala de 1 a 10, 7. Han sido coherentes de mantener un apoyo al gobierno. Pero los partidos también, Renovación Nacional, yo creo que es el que ha tenido más ganancia neta en términos de lograr una mayor unidad, la reelección de Mario Desbordes, digamos, en Renovación Nacional. Creo que es aires nuevos en Renovación Nacional y es positivo en ese sentido, secundado por la experiencia y también por los sectores de Renovación Nacional. O sea, de alguna forma, y Mario Desbordes ha logrado navegar bien en esas aguas que esperemos que se mantenga. Ya Mario Desbordes es un hombre que viene de partido desde la base, que tiene una impronta interesante desde el punto de vista político. Yo creo que eso va. La UDI, en una pelea por la presidencia del partido bastante notable por la intensidad de los debates entre ellos, finalmente termina modificando sus estatutos.
ya Claro. digamos, y tomando distancia del gobierno militar o dictadura, como tú le quieras decir, ¿ya? Y de Pinochet particularmente. Sí. ¿Ya? Evópoli mantiene un perfil que estamos a la espera de ver qué cosa sucede, qué sé yo, y bueno, Constantino Casi, que es como el outsider Sí. dentro de lo Sí. que es el panorama político. Yo te diría que Chile Vamos se va a hacer mucho más exigido ahora, en 2019, respecto a lo que hay que hacer. ¿Y sabes tú por qué? Porque gran parte de las exigencias del gobierno de Piñera, más allá que estén o no en su programa, como la reforma estructural, tributaria, Claro. laboral, pensión, etcétera, son relevantes. Cada vez se hace más evidente la necesidad de un cambio constitucional. Eso es evidente con Carabineros, eso es evidente con las Fuerzas Armadas, es evidente desde el punto de vista económico, es evidente respecto al cuidado de nuestros recursos naturales, Y laborales. laboral. Entonces yo creo que cada vez más se hace evidente, y yo creo que a mi modo de ver, Piñera ahora tiene la oportunidad, sinceramente, de colocar, ¿sabe? Todo esto hemos discutido, te recuerdo con Bachelet, como todo un tema Sí. de reforma Sí, sí. electoral, o sea, constitucional. Todo esto lo hemos discutido, pero lo que hay que hacer es esto. Eso. Sacamos 3 cosas de acá, 4 de acá, ¿ya? Pero esto es lo que se requiere. O sea, requerimos un nuevo orden institucional definitivamente, y quien tiene la posibilidad de liderarlo justamente es Piñera. Guillermo, hemos concluido nuestro programa Perspectiva de esta semana. Queremos agradecerte la gentileza que siempre tienes con nosotros, con la mesa de Madero Comunicaciones. Y acá en Perspectiva, bueno, nos sentimos agradados de llevar tantas semanas, digamos, semana a semana en esto, y nuestro público nos espera en nuestros comentarios, tus comentarios particularmente, y bueno, reiterar el agradecimiento de los tiempos que te haces para poder venir a comentar las cosas que están pasando o tener una mirada respecto de lo que está pasando en nuestro Chile de hoy día. No, Percival, gracias a ti, la verdad, gracias a nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas, y la verdad que bueno, tenemos un 2019 ya con perspectivas. Exacto. Y ustedes, distinguidos auditores, nos encontramos la próxima semana en otro Perspectivas. Muchísimas gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. El análisis y la actualidad nacional e internacional. Perspectivas en La Fuerza del Norte.